Bien, como lo anunciamos, ya está con nosotros Javier Lazo Mendoza. Él es comunicador social y también hace análisis político. Y lo hemos invitado para hablar de la coyuntura. Javier es un hombre que tiene una lectura distinta a lo que vive el país, a la realidad que está atravesando este país, que cada día que pasa, nosotros los ecuatorianos queremos ver a un país distinto, pero es imposible en estos últimos años. Veía yo cuando el presidente Moreno decía, les doy 10 días para que capturen a Guacho, hace 2 años atrás o 3 años atrás. Y he visto la posición del presidente Guillermo Lazo, casi que la misma, decirle al comandante general de la policía o a la policía, a la cúpula de la policía, que tiene 1 semana para capturar a Cáceres. Yo digo a veces como que es un partido de fútbol y es un segundo tiempo que estamos viviendo ahora. Casi que tienen la misma política. Javier Lazo Mendoza, buenos días, gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Hola Jaime, buenos días. Un gusto verte, ¿no? Estaré, ojalá que pronto, por Guayaquil y te pueda dar la mano, darnos un abrazo y seguir conversando sobre este afán que tú y yo y otras personas compartimos de ir viendo si concretamos alianzas entre este tipo de plataformas y tener un mayor peso, ¿no? Estamos haciendo un trabajo y es bueno hacer ese trabajo, pero creo que no alcanza. ¿En qué sentido? En contrarrestar o hacer un contrapeso a ese relato único mediático que lo vemos a cada instante, ¿no? Sin reflexiones, sin análisis, o con ese morbo típico de ese relato al que nos han tenido acostumbrados, que busca rating, que busca el sensacionalismo, salir con las cámaras, el reportero, y decir esta es la ruta que probablemente ha tomado Cáceres. Y entonces van con las cámaras haciendo un recorrido y enseñándote lo que posiblemente encontró. A mí no me interesa mucho eso. Fuimos educados con esa visión espectacular de las noticias. Y digo nosotros, porque sí es un plural, no estamos interesados en eso. Estamos queriendo desvelar otras cosas, hacer otras reflexiones, no porque somos mejores, simplemente porque tenemos otro relato. Y está bien que exista ese otro relato anacrónico, añejo. Está bien, si quieren, si la sociedad lo quiere todavía conservar, muy bien, nosotros no podemos hacer nada. Las prácticas culturales y las noticias y la forma de narrarlas también forma parte de las prácticas culturales. No se decretan, simplemente la gente las tiene, pero la nuestra no la va a tener si no nos dan chance para hacerla, hacer ese relato. Y no nos vamos a pasar estirando la mano y pidiendo benevolencias. No, vamos a tener que hacer acuerdos entre nosotros para, con mayor fuerza, contrarrestar ese relato, ¿no? Así que muchísimo gusto verte, Jaime, a los tiempos. Y como digo, ojalá que en los próximos días, así lo hemos charlado tú y yo, y lo he charlado con otros compañeros y compañeras, nos podamos juntar y en un ambiente muy fraterno, pero muy certero también y riguroso, sin hacernos concesiones entre nosotros, logremos eso, ¿no, Jaime? Así que muchísimo gusto estar aquí contigo. Gracias, Javier. Y como lo dije en una primera reunión que mantuvimos, pues yo estaré ahí listo para aportar en lo que pueda, en el trabajo que se necesite hacer. Seré un obrero más para ayudar en ese gran proyecto que tú tienes, Javier. Volviendo al tema de la situación que vive el país en este momento, lo que está pasando en la policía, y que cada día nos preocupamos más los ecuatorianos, y que lamentablemente el gobierno, no sé, como que no le interesa solucionar los problemas,
por ahí decía alguien en Twitter, el presidente de la República volvió a nombrar a un policía en el Ministerio del Interior. Dentro de todo lo que está viviendo, la efervescencia, luego del femicidio o el crimen que se dio dentro de la Escuela Superior de Policía, el presidente de la República está cometiendo errores, uno tras otro. Sale un general de la policía y pone a un capitán, alguien inferior dentro de del Ministerio del Interior. Y por allí yo leía un meme de alguien que decía, te lo voy a leer, Javier, decía, la policía busca un policía que se escapó de la policía, ayudado por la misma policía que hoy busca al policía. ¿Cómo ves tú todo lo que está viviendo en este momento este país lleno de inseguridad? Gente asesinada. Este fin de semana, 15 personas asesinadas en la zona 8. ¿A dónde vamos, Javier? Es terrible, ¿no? He estado conversando con Fernando Carrión, no sé si lo conozcas. Sí, lo he entrevistado. Mira tú. Sí, bueno. Ecuador en directo está al día. Sí te sigo, sí veo mucho de tu trabajo con tus otros compañeros. Gracias. Carrión maneja muchas estadísticas, ¿no? Porque él viene también de la academia, ¿no? Y necesita sustentar sus afirmaciones en algo. Y ese algo es muchas veces las estadísticas. Y es brutal lo que está pasando, Jaime. De 5.6 muertes por cada 100.000 habitantes, una tasa que puso al Ecuador, no era perfecta tampoco, pero puso al Ecuador entre los 3 países más seguros de la región. Hoy, probablemente este año, cerremos con 22, 23, 24 personas asesinadas por cada 100.000 habitantes. ¿Te das cuenta el perverso, el penoso salto que hemos dado para convertirnos entre los países más inseguros de la región a un nivel brutal? Eso es lo que nos está pasando, eso es lo que nos está pasando. Y no es un problema de que pongamos más policías en las calles, los dotemos de mayor cantidad de armamentos. Es evidente que esta es la consecuencia lógica del abandono de las políticas sociales. La casi nula inversión en temas sociales. Digan lo que digan o intenten decir los voceros de este gobierno. No hay inversión. No hay obra pública. Y la obra pública, aparte de solucionar problemas concretos, alcantarillado, agua, carreteras, energía, la obra pública es intensiva en el uso de mano de obra. Genera empleo. Y por otro lado, si inviertes en otras actividades que solo el sector público puede ayudar a sostenerlas, estoy pensando en actividades artísticas, las llamamos culturales, pero para mí todo es cultura, le das a la gente otros espacios. Eso no se ha hecho y la consecuencia lógica es este crecimiento de la tasa de homicidios que nos coloca entre los países más peligrosos. Y si me permites, Jaime, en este tema concreto del penoso, del horrendo crimen de María Belén Bernal Otavalo, siempre diré el segundo apellido, en homenaje a su madre, ¿no? Que haya estado luchadora, con esa enorme valentía, ¿no? Ejemplo. Es cierto, exacto, es cierto que le estará pasando lo que le pasó a los Restrepo Arizmendi, a Pedro y a Luz Helena. También no hay que olvidarse de ella, que era la madre de Santiago y Andrés, y ellos estaban casi en el anonimato. Eso no es malo. En este mundo que tiene más de 7.000 millones de habitantes, la mayoría nos pasamos en el anonimato. Tuvieron que dar la cara y se convirtieron personajes. Y la tragedia, esta es la paradoja, ¿no? La tragedia los volvió personajes. Y a Elizabeth
Otavalo también la tenemos ahora en primera línea y se ha convertido en un personaje. Por eso siempre diré María Belén Bernal Otavalo. Pero en este caso, que nos ha tenido en vilo, que nos ha producido muchísima pena, que nos ha golpeado la moral, pero que poco a poco va dando paso a la indignación y que ojalá que a través de la indignación intentemos poner ciertas cosas en su lugar, ciertas cosas en su lugar. La movilización social, por lo menos ya ha obtenido un pronunciamiento y se le ha pedido la renuncia a este otro personaje muy oscuro, Patricio Carrillo. Pero era la oportunidad que tenía el gobierno, después de ver tantas entrevistas, diálogos, conversaciones, que sobre todo este tipo de medios como el tuyo, que sostienes un noticiero, que sostienes noticieros diarios, por la presión que se pudo expresar en este tipo de medios, también asistimos a un buen número de entrevistas, por ejemplo, a mujeres expertas, capacitadas sobre el tema de la seguridad, que también desde la academia han venido reflexionando qué pasa con la seguridad, qué pasa con la policía, qué pasa con las Fuerzas Armadas, qué pasa con este poder que le hemos dado a esas instituciones con el uso legítimo de la fuerza. ¿Qué hacer para que no abusen de ella? ¿Cuál sería el pensum académico que tenemos que darle a policías, a Fuerzas Armadas? El otro día Gustavo Yalc contaba que cuando él estaba en la judicatura, a la Policía Nacional, algunos lo habrán interpretado como provocación. No era provocación. Les pasaron la película de María Fernanda Restrepo Arizmendi, la hermana de Santiago y Andrés desaparecidos hace 34 años y que no se soluciona el caso porque no aparecen sus cuerpos. No se ha dicho qué hicieron con esos cuerpos esta policía. Tuvieron que ver los policías la película de ella, Con mi corazón en Jambo. Creo que son las cosas que hay que hacer con estos cuerpos que no han entendido que el uso legítimo de la fuerza es entregado por la ley, la Constitución, la sociedad en general. Entonces, en lugar de poner a un capitán que ya es harto conocido, que, bueno, lo hemos visto ahí desde los Corazones Azules, el 911, en fin, Zapata lo conocemos, sabemos quién es. ¿No era la oportunidad para poner, por ejemplo, a una mujer? No digo que eso garantiza todo, sería tonto, sería también maniqueo, porque tuvimos a la señora Romo, María Paula Romo, como ministra de Gobierno, y mira la crueldad, lo cruento que fue su paso por el Ministerio de Gobierno, en alianza con Carrillo, precisamente, en octubre de 2019, cuando hubo tantos muertos, cuando hubo tanta hazaña, cuando hubo tanta gente vaciado sus ojos. No digo que una mujer garantiza todo, pero he visto y he escuchado a muchas mujeres hoy, a propósito de este femicidio, hablar sobre el tema de la seguridad. Y yo creo, Jaime, que era la oportunidad de poner a una persona civil para que los policías se subordinen a lo que nosotros no, pero la sociedad en su conjunto, que mayoritariamente está integrada por civiles, hombres y mujeres, se subordinen a la lógica civil, porque los necesitamos excepcionalmente, porque la sociedad debe de reconocer al crimen como una excepcionalidad. La normalidad es tender a vivir en paz, no a tender a vivir rodeados del crimen. Y entonces era la oportunidad de jugársela por alguien que rompa el molde, que proponga otras cosas, que le eleve el nivel de reflexión política, social, intelectual a este gobierno. Porque entre otras cosas, a mí lo que me parece más penoso es la mediocridad en la que se mueven en sus reflexiones. Y pequeña
cosita más y me callo, Jaime. Nos está faltando Sigue, Ordóñez. Nos está faltando Diego Ordóñez como expresión de preocupación ante la sociedad, mínima expresión de esa preocupación. Diego Ordóñez, el 19 de septiembre fue el que dijo que hay que cuidar un poco la institucionalidad de la Policía Nacional. O sea, no fue los términos, no recuerdo bien exactamente, pero él defendía más vale la institucionalidad de la policía que un asesinato o un femicidio que lo estaba encubriendo la policía. Y acusó a las mujeres defensoras de derechos humanos, feministas, claras en su posición del por qué están en este mundo. Porque no están en este mundo para estar en la cocina y para sostener al patriarca y al macho alfa. No, ya eso se acabó. Ese no es el mundo de hoy en día. Él dijo que son esas mujeres las que están queriendo destruir a la policía porque estaban exigiendo otras respuestas de este gobierno. Y también dijo algo que se le chispoteó. En los primeros días habló de que estaban buscando el cuerpo de María Belén Bernal Otavalo. Eso dijo él, cuando todos abrigábamos por lo menos una remota esperanza de que la encuentre con vida. Él habló del cuerpo, lo que quiere decir que después de que los policías resolvieron, algunos dicen acá en Quito, los chapas, y están queriendo usar una expresión un poco peyorativa porque quizás se la merezcan, mientras todavía había esa esperanza de que quizá apareciera con vida, él ya habló del cuerpo, lo que quiere decir que los policías, después de resolver sus contradicciones internas y ver cómo montaban un escenario, un tinglado, le contaron a Ordóñez. Y Ordóñez, en una de sus primeras intervenciones, en medio de un montón de cosas torpes que dijo, otra torpeza fue hablar de la búsqueda del cuerpo. Nos creyeron tontos desde el principio. Se adelantó. Ya sabían. Sí. Eso Exacto. demostró que algo encubrían, pues. Decir, hay que recuperar el cuerpo. Exacto. Pero entonces yo digo, nos está faltando Ordóñez. Son pequeñitas cositas, ¿no? Para empezar a demostrarnos que hay una sincera reflexión. Pero vamos a ver. Ya salió Carrillo, falta Ordóñez, está nombrado Zapata, se perdió una oportunidad. Creo que son jugadas más arriesgadas, es cierto, pero desvela también, por otro lado, que el gobierno no está dispuesto a hacer nada arriesgado, sino seguir por ese andarivel, ¿no? Ese andarivel que básicamente tributa al Fondo Monetario Internacional, porque la cuestión económica está limitada por eso, ¿no? La gran reserva monetaria, que no es otra cosa que garantizar el pago de la deuda. Y con eso están felices los tenedores de los papeles de la deuda, que no son necesariamente gente que vive fuera del Ecuador, son nacionales, que con eso preservan las enormes inversiones que hicieron en papeles de la deuda. Estamos en eso y no sé cuáles son las otras señales que nos puede mandar este gobierno para proponernos un poquito de tranquilidad, un poquito de paz, para que no pasemos un fin de semana y tengamos que desayunarnos cuando empieza la semana con tantos crímenes. Entonces se ha perdido esa oportunidad, pero yo creo que nuestro trabajo deberá seguir siendo ese, ¿no? Buscando esas otras voces que nos ayuden a hacer otras lecturas, que no tengan miedo a decir un poco más allá, ¿no? Y en esa búsqueda de lo que nosotros consideramos la verdad, y no redundar en ese relato espectacular, circense, que está más en las formas. No desprecio las formas, ¿no? Pero solo quedarte en las formas y no preocuparte de los fondos es a lo que nos tuvieron acostumbrados ese conglomerado mediático al que nosotros, y lo tengo que decir con toda franqueza, a pesar de haber participado también de ese conglomerado mediático en un momento de la vida, pero no con ese relato, nosotros tenemos que oponernos a ese relato. No digo aniquilarlo, oponernos y tener otro relato para ofrecerle a la sociedad
estas otras alternativas y por lo menos la sociedad tenderá a ser un poquito más democrática, concienciará de otra manera sobre lo que le está pasando y le rodea. Y bueno, eso también es importante en épocas preelectorales. Mira tú lo que acaba de pasar en Italia, Jaime. Es gravísimo lo que acaba de pasar en Italia. No somos europeos, no vivimos en Europa, pero sería torpe no preocuparnos por lo que pasa allá también, porque terminará dándonos coletazos a nosotros también. Acaba de ganar una candidata relativamente joven, 45 años, que se jacta de sus posturas neofascistas. Mussolini fue un extraordinario presidente de Italia, dice ella, ha dicho ella. Bueno, es la nueva presidenta de Italia. Y en Europa, en Suecia también acaba de pasar algo similar. Va creciendo esta ola neofascista, anti-gay, anti-migración, anti-diversidades étnicas, preocupada de posicionar la cuestión religiosa. Es un retroceso brutal en el que estamos, ¿no? ¿Y qué hacemos? ¿Nos proponen alguna reflexión sobre todas estas cosas? Estos medios, estos periodistas que tienen espacios de opinión desde hace muchísimos años y que siguen en lo mismo. Los más guapos del barrio promocionándose, haciéndose una autopromoción, y con eso creen que nos engañan. Yo asistía, porque había que ver esas cosas, a unas entrevistas que Carlos Vera, por ejemplo, le hizo a Carrillo, y ahí prácticamente lo felicitaba, y ahí le decía, no vaya a renunciar, no vaya a hacerle el juego a ese montón de correístas que lo que quieren es sacarlo a usted de su puesto para seguir abriéndole el camino a Correa. ¿Te puedes imaginar semejantes mediocres y perversas lecturas? Pero ¿quién era Carlos Vera antes, Javier? Yo entrevisté a Pedro Moncada, no sé si viste parte de esa entrevista. Sí, cuando lo develó aquí, la vi. Fue parte de Alfaro Vive, admirador de Fidel Castro. Quería ser funcional Alfaro Vive, no agarrando un arma porque no se reconocía capaz y está bien. Si me permites una confesión, yo tampoco me he reconocido nunca capaz de empuñar un arma y apuntar contra otro ser humano. Yo no he creído nunca en eso, ¿no? Y peor en el contexto latinoamericano y después de 1900, a finales de los 80, cuando tienes todavía esa realidad colombianas, buena parte de Centroamérica, en donde se produjeron una suerte de empates bélicos que sacrificaban a la población civil. ¿Qué sentido tenía pensar en las armas? Eso es otro debate. Pero Vera quería ser funcional en comunicación a favor de Alfaro Vive, carajo. Pidió militancia. Exacto, pidió militancia. Yo también asistí, por supuesto, yo también en algún momento de la vida fui joven, y creo que le gano con, no muchísimos, pero con algunos años a Carlos Vera. Y Jaime Roldós, tu tocayo, Jaime, lo condecoró a Carlos Vera, siendo muy joven. Carlos Vera no pasaba de los, yo qué sé, 23 años, 24 años. Habían hecho un esfuerzo con otros comunicadores que también están, yo no sé en qué parte de este planeta, Andrés Carrión, había un amigo carcelén que a él sí le he perdido totalmente la pista, uno de ellos incluso ya murió, fue mi amigo, Iván Oña, e hicieron un esfuerzo por construir un canal, Ortel, que luego Febres Cordero les cortó toda posibilidad de consolidar ese proyecto, y quienes hacíamos Editorial El Conejo apoyamos a ese grupo de periodistas jóvenes y sacamos un libro con información o redactado por el mismo Andrés Carrión, y entonces eran periodistas jóvenes que aparentemente tenían una matriz progresista, que buscaban democracia, que buscaban el abatimiento de la pobreza, la reducción de las brutales inequidades de una sociedad como la ecuatoriana,
que puede tener paraísos urbanísticos que se parecen al primer mundo, y al ladito, como dicen en Europa, chabolas, barrios miseria, la gente en las peores condiciones, pueden convivir así. Y entonces, sí, yo asistí a esa ceremonia. Como te digo, yo era también joven, y era mucho más joven, condecorado por Jaime Roldós Aguilera, ese presidente que murió joven, yo creo que asesinado, y que tuvo muy poco tiempo en la presidencia, y que nos quedamos con una muy buena imagen de él. Vicentino, ese era ¿no? el Carlos Vera. Vicentino, profesor del Vicente. Ese era el Carlos Vera, que nos hizo creer que era un progre. Y mira tú ahora, funcional a la más rancia y peligrosa derecha del Ecuador. En eso estamos ahora. ¿Por qué tú crees que algunos cambian de posición? Me cuentan a mí, no me consta, me cuentan que Emilio Palacio también fue del Partido Comunista y de repente toma otra postura. ¿A qué se debe? Tal vez llegan a un medio y les cambia la vida ese medio. No, yo creo que la vida en general. Yo tengo un amigo que me voy a ahorrar su nombre porque quizá no le guste que yo lo mencione, pero es que tuvimos una experiencia conjunta acá en Quito. Yo soy guayaquileño, tú lo sabes, Jaime, pero ya he vivido muchos años en Quito, me asenté en Quito, añoro la costa y cada vez que puedo me voy para la costa. Pero tuvimos la experiencia de la editorial El Conejo. Éramos casi todos muy jóvenes y como todo grupo de izquierda, nos considerábamos así, terminamos partiéndonos, también nos partimos, porque si no te partes en la izquierda no eres verdaderamente de izquierda, ¿no? Y entonces nos dividimos, hubo ahí unas broncas que en muchos aspectos hoy, con la distancia, los considero absurdos, esos aspectos. Pero adentro del grupo, quienes constituíamos la editorial El Conejo, yo no fui fundador de la editorial El Conejo, yo era un epígono, yo llegué después. Esto era un homenaje a un pensador que hubo acá en Quito, brillante, Fernando Velasco, al que le decían el Conejo Velasco, que también murió muy joven en un penoso accidente, él haciendo su trabajo porque había unos fondos que los administraba el Banco Central, Foderuma, y con eso se trabajaba con los sectores agrícolas, y Fernando Velasco tenía lecturas brillantes, muy adelantadas, se anticipaba a los hechos y nos partimos. Y adentro del Conejo había posiciones muchísimo más radicales. Y algunos de esos compañeros del Conejo, particularmente uno, que era quizá el más radical, que venía de una experiencia MRT, Movimiento Revolucionario de los Trabajadores, más radical, radicalísimo. Para ellos yo era apenas un socialdemócrata tibio. Y ahora algunos de ellos los veo viviendo fuera del Ecuador, se vincularon a proyectos mediáticos de la derecha, de la total derecha. Hacíamos en una época en la editorial Conejo una revista que se llamaba Contrapunto, y había un caricaturista cuencano cuyo sobrenombre era Avispa, chuza, lo siento mucho, ofrezco disculpas, no me acuerdo su nombre, ya se me va a venir a la cabeza, era de origen cuencano, cuyo objetivo fundamental era darle duro a Osvaldo Hurtado, porque considerábamos que en esa alianza que hubo Jaime Roldós, Hurtado, ese fue el binomio triunfador. Claro. No confiábamos en Hurtado y le dábamos duro a Avispa y la revista en general, Contrapunto se llamaba. ¿Cómo se dio ese acuerdo entre Hurtado y yo no recuerdo porque yo tenía recién, si no me equivoco, 9 años, 8 años? ¿Cómo se dio ese Hurtado siendo casi de derecha? Sí, Roldós progresista. Sí, pero Hurtado tenía el perfil de cientista social, acuérdate. Había publicado libros de reflexión, Dos mundos superpuestos, de reflexión sobre la realidad política, social y económica del Ecuador, y parecía que le daba todavía más consistencia teórica
a ese binomio, pero para nosotros, digo nosotros, un grupo de jóvenes que andábamos haciendo nuestros propios esfuerzos, y desde la editorial El Conejo hacíamos esfuerzos, teníamos algunas revistas, luego encaramos a Febres Cordero, cuando Febres Cordero tenía todo lo que tenía, los escuadrones de la muerte y la política antiderechos humanos. No hay que olvidar, aunque haya sido al final de su mandato, desapareció a los hermanos Restrepo, caso que no se resuelve aún hoy en día, después de 34 años. Entonces parecía que Hurtado le daba mayor coherencia, pero a lo que iba es que esa gente que parece muy radical en un momento de su vida, luego como que se desprenden de ese ropaje, esa suerte de disfraz, y son lo que verdaderamente han sido desde siempre. Y los vemos al servicio de lo opuesto, de lo que decíamos combatir. Sí, yo he asistido personalmente a esas penosas historias, a esas muy tristes historias, y a eso seguiremos asistiendo. Y ahora, en este momento del Ecuador y en el mundo mediático, estamos viendo cómo se narran las cosas, y estamos viendo, para reiterar, para que siga quedando, si es que vale la pena que quede en las cabezas de la gente, estas lecturas que contigo hacemos. Estamos asistiendo a la pérdida de oportunidades, a la consolidación de una visión de un gobierno que no se da cuenta que ha perdido casi todo el apoyo, ¿no? Por supuesto que quedará una base dura, que seguirá apoyando al gobierno, que le parecerá que lo que hace está muy bien. Y bueno, esto es lógico, porque para ir empatando las cosas, en Italia acaba de ganar una pro Mussolini las elecciones. O sea que una derecha radical, extrema, existe. Y yo no digo que hay que combatirla con un discurso guerrerista, hay que combatirla con un discurso democrático, hay que combatirla con inteligencia, hay que combatirla con el día a día. Por eso nuestros relatos en plural son también importantes, no porque somos propietarios de la verdad. Tenemos un pedacito, pero ese pedacito tiene que ser incorporado, y por eso creo firmemente en lo que tú haces y lo que hace otro montón de personas, y que quizás seamos un día capaces de juntarnos. Jaime. Javier, bueno, mucha gente creyó que este gobierno era el cambio que esperaba el Ecuador, porque decían, bueno, Guillermo Lasso, un hombre exitoso en la banca, que le ha ido bien, que puede funcionar como administrador de este país. Ahora me he encontrado con muchos amigos que estuvieron apoyando a Guillermo Lasso desde hace algunos años, pero han tomado otra postura. Esas personas que en algún momento eran anticorreísta a muerte, ahora están diciendo que con Correa estábamos mejor. Uno de ellos es Roberto Gilbert Febres Cordero. Yo tuve la oportunidad de estar en una rueda de prensa, médico, donde él lanza al final casi de la rueda de prensa un mensaje que dice: lo único que le puedo decir a ustedes que con Correa estábamos mejor. Ningún medio sacó esa parte. Como yo estaba allí, tomé esas declaraciones, las saqué, la parte más importante, y la colgamos en las redes, que a los 20 minutos reventó. Eso se hizo viral, fue tendencia. Pero esa gente que estuvo con tu hermano, con Guillermo, ahora reniega. ¿Tú sospechabas que iba a pasar esto, tal vez, Javier? Para serte honesto, no. Porque sí veía, ya desde la distancia, desde afuera y muy desde afuera, una fuerza incluso centrífuga me había sacado de ahí. Está bien, está bien.
a ver, si me hubiese quedado ahí, chuta, a qué otro montón de cosas hubiese tenido que renunciar. Imposible, totalmente imposible. Tendría que volver a nacer. Pero yo asistí a lo que suponía durante por lo menos una década y un poquito más de preparación para cuando se llegue al poder. Y esto es lo desconcertante. Parecía que había tenido tiempo suficiente para elaborar, darle vueltas, afinar, limar astillas, hacerlo más redondito, a un proyecto de poder, cualquiera que este sea. Pero resulta que no ha habido proyecto, y resulta también que yo no he visto mentes lúcidas, claras, que no importa que sean de otra matriz ideológica, pero brillantes, inteligentes, que te proponen unas reflexiones y que dices, sí, bueno, aunque yo no lo comparto, esta cosa está bien planteada. Yo no he visto eso. Yo no he visto así una mente lúcida que esté ahí seguramente en el círculo más íntimo, reflexionando hacia dónde quieren ir. Eso no se ha visto, ¿no? Y por eso siento que con esta crisis, que tiene un origen espantoso, horroroso, indignante, de María Belén Bernal Otavalo, como que era la oportunidad para decir, bueno, basta, vamos a hacer otro esfuerzo. Tenemos que poner una persona civil ahí delante de la Policía Nacional para ver si aprenden otra manera, otras prácticas. No hay eso. No ha habido eso. Y por otro lado, también creo que hay que incorporar este otro elemento que quizá no estaba en el modelo y que se fue de las manos, que es un poco la fragilidad, lo cual es penoso, y a mí eso no me agrada para nada. He intentado ser solidario desde donde puedo, ¿no? Incluso adentro de mi propia familia ampliada, con la cual casi toda tengo distancia hoy, que es la cuestión de la salud de Guillermo Lasso, ¿no? Que también creo que ha incidido muchísimo en esto, ¿no? Porque probablemente le quitó horas de trabajo en su visión de cómo debe ser la sociedad ecuatoriana, la política, y lo ha tenido ausente. En plena crisis la gente dice, pero ¿cómo es posible que se haya ido casi 2 semanas? Claro. Bueno, pues porque forma parte del problema de salud que tiene, claro, ¿no? Si tienes problemas de salud es difícil. Claro, difícil. Nos dicen siempre. No te concentras, o sea, bien en tu trabajo. Claro, o sea, tú puedes tener un gran trabajo, tener un buen salario, yo no sé si sea el objetivo de todo el mundo eso, pero bueno, pero si no tienes salud, estás frito, ¿no? Es muy fregado. Y esto... Pero ¿sabes cuál es el problema? Desde mi punto de vista, Javier, creo que él no se ha rodeado de gente capaz. Hay gente impresentable dentro del gobierno, gente odiadora. Aquí el discurso es el anticorreísmo, que Correa es el culpable. Lo pudimos ver al presidente en una entrevista echando la culpa a Correa, que Correa es el que está intentando atentar contra la democracia, y es el mismo cliché de siempre. Yo creo que eso, en vez de bajarlo a Correa de su popularidad que tiene acá en el Ecuador, lo sube. Para mí creo que la gente que está dentro del gobierno son los mejores marqueteros que tiene Correa, porque se vuelven, cada día que se presentan una entrevista, no pueden dejar de nombrar al anterior gobierno. Y eso es... Y mira lo que ha venido pasando, tanto que este periodista de CNN, una cadena de noticias estadounidense que tienen Fernando del Rincón, y que tienen su versión para nosotros, CNN, para hablar del español como ellos dicen, que ya se cansó, ¿no? Porque el más reciente discurso en las Naciones Unidas también fue un desacierto, ¿no? No se fue a hablar de cosas que le preocupan desde tu especificidad, le preocupan a todo el mundo. Como hizo Gustavo Petro, que
probablemente provoca también muchas pasiones al interior de Colombia, ¿no? Pero tuvo un discurso muy impactante, ¿no? En Naciones Unidas. Entonces, tú una plataforma como esa, tienes que usarla para hablar desde tu pequeñez, mirando lo grande, ¿no? Para provocar un interés y hacer válido para todo el mundo tu problema, pero no para ir a pedir ayuda, como dijo Fernando del Rincón. Quedó como un presidente pedigüeño. Sí, es una pena, ¿no? ¿Por qué? Porque lo poco que tiene no lo quiere usar, porque quiere seguir conservando la moneda, la plata acumulada ahí en reserva para seguir garantizando pago de deuda externa. Y entonces no hay recursos, pero sí los hay. No hay recursos, pero sí los hay. Y la gente tiene que saber eso. Y cada vez más, esto que parecía que era nada, una preocupación de estos izquierdistas, estos miserables, como dijo Carrillo, gente como tú, gente como yo y otros muchos más, que andan solo buscándole la quinta pata al gato. Ahora resulta que se va, porque cada vez más hay gente que se hace ver en los hospitales públicos, pero al final te dan una receta para que tú mismo vayas y la compres, y resulta que esa receta es carísima y no la puedes comprar y te tienes que invocar, rezar y a ver si algún Dios te cura. Y yo digo siempre, los dioses no están para eso, están para cosas más grandes, no para atender a cada uno, porque a veces resulta paradójico, difícil de entender cuando tú te salvas en un accidente. Uy, Diosito me salvó. ¿Y Diosito qué hizo con los demás? Que no se salvaron, y probablemente era la mayoría. Entonces cada vez más la gente está sintiendo en carne propia el abandono de las políticas públicas. Y eso ya produce un enorme agotamiento. Ayer vi una entrevista que no es nueva, yo no la había visto. Uno de los entrevistadores, yo lo voy a decir porque estos créditos hay que darlos, ¿no? Quique Vivanco, no sé si lo conozcas. No lo conozco. Hace radio acá en Quito. Eran tres relativamente jóvenes, contemporáneos tuyos. En las décadas de los 40 andan los tres. Y hicieron una entrevista más liviana a Rafael Correa, lo sacaron de ciertas rigideces y en algunos momentos de la entrevista lo lograron, lo cual es muy, muy meritorio, ¿no? Muy meritorio desde mi punto de vista. Pero en esa entrevista Correa, porque le hablaron también de la enorme popularidad que sigue sosteniendo un buen porcentaje de respaldo, y eso es lo que les aterroriza, porque, perdona las digresiones, como dijo Pablo Iglesias en España, que fue el vicepresidente de España y que ahora ya no está en la política, hace un programa que se llama... Que lo hace muy bien, ¿no? Y que lo hace muy bien y que tiene enorme sintonía. Él dice, España estaba bien para manejar una contradicción entre el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, que tiene una matriz socialdemócrata y que cada vez se ha ido ladeando un poquito más hacia el centro, y del centro ya puede ladearse hacia la derecha, y el Partido Popular. Esa contradicción estaba buena para la democracia española. Pero si irrumpe Podemos, no, esto ya es demasiado. ¿Ustedes se lo creyeron? ¿Que la democracia aguanta una propuesta como Podemos? No. Y entonces empezó el lawfare contra Pablo Iglesias, empezó como actor político clarísimo el conjunto mediático allá en España, y Pablo Iglesias hoy desde su trinchera comunicacional le está dando duro a todo eso. Aquí no tenemos eso. Javier, no ¿tú crees que Pablo Iglesias se retiró definitivamente de la política, o es un receso que se ha dado para después retomar la política? Oye, Jaime, yo lo he visto ya dos o tres veces. Juan Carlos Monedero, que viene de la misma matriz de Podemos, yo lo entrevisté, y perdón la primera persona, y Monedero dijo, no, Pablo Iglesias nunca se va a retirar de la política. O sea, Monedero te respondería que va a volver, pero yo le he escuchado a Pablo Iglesias reiteradamente en la base, en su programa, que no quiere volver, que se siente mucho más cómodo haciendo lo que hoy hace. Pero lo que quiero decir es ahora entonces, que en Ecuador pasa algo similar. La democracia ecuatoriana estaba para aguantar
contradicciones entre la derecha costeña y la derecha serrana. Pero cuando irrumpe la Revolución Ciudadana, eso ya es demasiado. ¿Qué se creyeron? ¿Que la democracia ecuatoriana puede soportar un proyecto como el de la Revolución Ciudadana? No, eso es mucho. Eso es demasiado. No estamos para eso. Esta es nuestra democracia y no podemos incorporar esas otras visiones. Estamos para estas pequeñas contradicciones, pero las que nos vino a traer e incorporar al menú la Revolución Ciudadana es demasiado. Entonces hay que acabar con Correa. Claro. Y Correa decía, es dictador. Ahí lo tildaron de dictador, pues. Javier, claro, ¿cómo ves tú en este momento? ¿Cómo ves tú en este momento? Pero solo déjame terminar sí. Con lo que decía Correa. Sí. Correa, porque le dicen, bueno, y con esa base que usted tiene todavía de apoyo, ¿qué va a hacer? Y él dice, créanme, porque bueno, está en el exilio. Si yo pudiera cambiar rápidamente ese respaldo mío por un proyecto político que lo lleve adelante cualquier persona y que piense en la pobreza de la mayoría y que diseñe políticas pensando en la pobreza de la mayoría, lo cambio. No me interesa lo mío personal, con tal de que irrumpa un proyecto que piense en los pobres, Así que todo proyecto, incluso más allá de la Revolución Ciudadana, más allá del correísmo, como perversamente simplifican las cosas, todo proyecto que piense verdaderamente en los pobres va a tener que enfrentarse a estas miserias de una democracia que solo aguanta ligeras contradicciones. Javier, ¿cómo ves tú el posicionamiento en este momento de la Revolución Ciudadana en Quito, a pesar de todos los ataques que recibe por todos lados, todos los días, de los medios tradicionales? El otro día veía un reportaje en un canal, no me recuerdo el canal, que nombró a todos los candidatos de la Revolución Ciudadana que tienen juicios y que tienen problemas con la justicia. A todos en el país, que han sido perseguidos, la mayoría, ¿no? Pero que tienen problemas de la justicia, intentando como descalificar esas candidaturas. Pero cuando les toca dar la otra versión, no la publican, pues. Hace poco un candidato de Muisne, sentenciado, acusado de un crimen, se había inscrito, o está inscrito por creo, pero ahí los medios casi no sacaron. O si lo tocaron de una manera light, como decimos nosotros. ¿Cómo ves tú al correísmo en Quito? Bueno, no es el término que debo darle, pero bueno, ya lo han hecho tan popular este término que hasta nosotros nos acostumbramos a decirlo. Rápidamente, porque estoy extendiéndome mucho y quitándote tiempo, Jaime. Digo, dos cosas veo. Y voy a partir de lo que vi recientemente, o sea, en tu mismo programa. Lo tuviste a Luis Almeida, ¿no? Ahorita mismo. Debo confesarte que no vi toda la entrevista, pero sí vi unos buenos 10, 12 minutos finales. Y Luis Almeida, matriz Partido Social Cristiano, dijo cosas que me parecían flagrantes contradicciones, ¿no? Porque habló e hizo críticas a la administración de justicia, a la recuperación de todo lo que tenemos que recuperar en la sociedad ecuatoriana, que se ha venido a menos, Y después tú le preguntaste algo sobre, no sé si fue una pregunta tuya, no sé cómo derivaron hacia la cuestión de las pensiones vitalicias de los exmandatarios, y que a él le quisieron dar muy duro porque había que respetarlas, recuperarlas, porque habló de que puede ser que ya quede un mandatario que ya está a finales de sus 80 y que necesita esa pensión porque debe terminar con un pasar digno, y si él ya murió o ella, no, bueno, él, porque no hemos tenido esos casos en el Ecuador de mujeres presidentas, que su viuda también tenga derecho a un pasar digno, tranquilo, ¿no? Y que por eso a él le cayeron duro. Claro, yo digo eso, pero menos para aquellos presidentes que ya tienen sentencias en firme. Y bueno, leyendo ahí entre líneas dije, esta última parte como que tiene una dedicatoria. Y entonces
Se hace una crítica al sistema de administración de justicia y después viene la dedicatoria. Entonces hay una contradicción. Si estás haciendo crítica al sistema de administración de justicia, ¿por qué no reflexionas sobre cómo se llega a las sentencias condenatorias, por ejemplo, a Rafael Correa? ¿Cómo se llega? ¿Estás de acuerdo? ¿No tienes alguna crítica? ¿Te parece que todo fue transparente? ¿Todo fue en buena ley? ¿Se aplicó con rigor la justicia en el Ecuador? ¿No hemos asistido en estos recientes años al Trujillato? ¿No fue Trujillo el que desbarató todo para armarlo con mucha perversidad y poder montar a una velocidad de carreras de Fórmula 1 y para dejar afuera a un montón de actores, entre ellos y principalmente, o quizá al único que querían dejar afuera, era Correa? Y lo segundo, otra vez, Fernando Carrión, en una entrevista que lo vi, no me acuerdo con quién, puede ser con Pichincha Universal, no sé si sigas también a esa. Y entonces, ahí dijo Fernando Carrión algo que les debe de provocar muchísimo miedo y muchísima bronca. Correa anda con el 57% acá en Quito de aceptación, o sea, mayoritariamente. Ha pasado el tiempo y no se ha hundido, porque como se ha venido diciendo, y tú lo dijiste ya, el gobierno, los años de Moreno y lo que van del actual gobierno, en lugar de hundirlo, lo sacan más a flote a Rafael Correa. Este dato estadístico lo soltó Fernando Carrión, que como te reitero, viene de la academia y tiene mucho... Y es opositor al correísmo. No creo que de esa oposición irracional. Claro, pero tiene otra postura, sí, ¿no? Sí, probablemente puede ser que la tenga, pero si tienes a alguien que tiene honestidad intelectual política, no importa. No importa que piense totalmente distinto. Importa cuando te trampean. Importa cuando están dispuestos a usar cualquier cosa, ¿no? Las amenazas de muerte, este fenómeno de los trolls. Mucha gente hoy se queja de que se usa eso para amenazar. ¿Tú has recibido amenazas, por ejemplo, Jaime? ¿Te han llegado amenazas? Sí. ¿Ves? Esto es criminal. Nos tumbaron la cuenta de Face hace 3-4 semanas. Nos hackearon la cuenta. Es bárbaro eso. Perdimos el control. Estamos saliendo en la misma cuenta porque quedó cruzada con una de las cuentas que tuvimos que utilizar, una nueva cuenta en Facebook. Pero no tenemos el control, hemos apelado, pero lamentablemente Facebook no nos responde. Espero, ojalá se pueda recuperar, pero esto viene de alguien que no les gusta lo que decimos y tampoco les gusta no les gusta la posición de nuestros invitados. O sea, a alguien les molesta y lo que hacen es atacar a esos medios digitales como nosotros para callarnos. Pero seguimos nosotros, ahí seguimos en la lucha, en la pelea. Aunque sea quizá manido, ¿no? Recuperar otra vez a Cervantes, ¿no? En el Quijote, ¿no? Sí. Los perros ladran. Señal Síntoma de que vamos bien. Sigue, sigamos nomás, Sancho. Sí, eso está pasando, ¿no? Pero es muy penoso que eso pase. Javier, ya en la recta final de esta entrevista, que me gustaría quedarme más tiempo, pero ya el tiempo se nos está terminando. ¿Cómo ves tú esta decisión de la justicia de entregarle los bienes a los hermanos Isaías? Estos banqueros que se fueron llevando parte de los dineros de la gente que había ahorrado y que el Estado tuvo que responderle a esas personas, y hay gente que todavía no ha recuperado su dinero, pero que hay un juez que sentenció que se le devuelva los bienes a los Isaías, y luego la Corte Provincial de acá de Guayas ratifica esa decisión del juez, y dentro del proceso de este caso, la defensa de los Isaías utiliza una versión
de la presidenta del Consejo de la Judicatura de acá de Guayas, de Guayas, ¿sí? La señora María Josefa Coronel, donde ella dice que el Estado tiene que responder, algo así, no me recuerdo exactamente en este momento, pero la posición de ella es que se devuelvan los bienes a los hermanos Isaías. ¿Cómo analizar todo esto cuando eres juez y casi parte de alguien que está defendiendo sus bienes? ¿Tú recuerdas que incluso antes de la Revolución Ciudadana, ya en la sociedad ecuatoriana, veníamos reflexionando si valía la pena que los banqueros tengan medios de información? Uh-huh. Y los Isaías tenían un montón, pues, no sé cuánta cantidad de radios, canales de televisión, revistas, y sus medios, ¿qué hacían? Hacer una defensa de los intereses económicos de ese grupo, los Isaías. Eso pasó en la sociedad ecuatoriana. Muchos medios dedicados a defender esos intereses. E incluso asistimos a peleas entre canales de televisión descaradas, los unos con unos y los otros con otros. Eso era lo que pasaba casi a finales de los 90 en la sociedad ecuatoriana, hasta que llegamos a la brutal crisis de lo que podríamos llamar la crisis financiera, ¿no? Que le costó al Estado ecuatoriano, ¿cuánto? 8.000 millones de dólares para poderle responder a la gente que de un día para otro, que fue a la ventanilla del banco a retirar con su libreta de ahorros el dinero que necesitaba para comprar probablemente un remedio, para pagar una universidad y para hacer lo que le parezca con su dinero, le dijeron no. Hoy está cerrado. Hay feriado bancario, señor, señora. Y vimos imágenes criminales de gente que lloraba, que quería romper las puertas de esos bancos porque no le daban su plata. Ahora poco hemos asistido, creo que en Irán, Jaime, a una mujer que con pistola en manos va al banco, que no le quiere dar la plata que ella tiene en su cuenta, y con pistola en manos, no es delincuente ella, tuvo que apelar a eso para que le den su plata. Y se la dieron porque estaba determinada, parecía, a usar la pistola. Porque no aceptaba que el banco en donde está su plata le responda, no, hoy no le podemos dar su plata. A los ecuatorianos y ecuatorianas nos hicieron eso. Y hubo tragedias, enormes tragedias, hubo gente que murió, y eso lo queremos olvidar. Hay una desintegración, Javier, de las familias ecuatorianas, pues recuerde que la migración estalló en esa época. Si de mi núcleo familiar se fueron siquiera 10 personas a España. Imagínate. Y ahora hemos vuelto a eso, gente que está migrando a como dé lugar porque la generación de empleo se está produciendo afuera, no en el Ecuador, ¿no? Entonces la gente tiene que migrar. Y entonces no es un accidente, Jaime, que hablemos de los medios, que hablemos de la situación general y que esté involucrada María Josefa Coronel, que también estuvo en medios. Es la misma persona que estuvo vinculada a Teleamazonas, ¿no? Así es. Y que hacía análisis político, hacía entrevistas y que ahora está en una posición en la que le toca decidir desde el punto de vista de la ley algunas cosas. Y ahí hay unas coincidencias, ¿no? Los Isaías con medios, no para informar y defender las verdades, sino para defender sus propios intereses, ¿no? Porque los Isaías usaron descaradamente a los medios y le costó muchísimo dinero a la sociedad ecuatoriana esa piramidación de créditos, esa utilización de gente para, dije, sacar créditos y en el fondo iban al mismo lugar, y que ahora haya funcionarios de la función judicial, pero que estaban vinculados a medios y que resulte que van a defender los intereses de los Isaías, cuando en ese concreto contexto de la historia ecuatoriana, mucho dinero perdió la sociedad ecuatoriana. 8.000 millones de dólares, Jaime. Y en esa época. Y en esa época, claro,
cuando se trata de sostener por una cuestión de los pobres el precio de la gasolina, hablan del subsidio. Cuando se trata de poner plata para proteger a las grandes fortunas, no, esos son estímulos. Desde el lenguaje nos trampean, o incentivos. Y por eso les molesta tu presencia y la de muchas otras personas que no le hacen el juego a esas trampas, a esos eufemismos, incluso lingüísticos, para ocultar lo que está pasando. Entonces, no, pues, que estemos dispuestos a devolverle todo a los Isaías. ¿Y qué van a hacer los Isaías? ¿Le van a devolver a la sociedad ecuatoriana todo lo que le tienen que devolver? Lo que ya se perdió, se perdió. ¿Cómo lo van a devolver? Javier, pero cuando yo escucho a algunos abogados que defienden, bueno, son sus clientes, ¿no? Los Isaías. Dicen que el Filambanco lo entregaron saneado al Estado. ¿Cómo que entregas un negocio que está bien, que produce y que está ganando dinero al Estado? Yo no lo creo, pues. El banco tiene que haberlo entregado quebrado. Yo en ese punto no tengo mayor información, Jaime, te tengo que confesar, y no entiendo cómo estaba el Filambanco. La verdad es que, pero sí se puede averiguar, ¿no? Investigar un poco. Lo que pasa es que esta práctica de los salvatajes bancarios tiene sus antecedentes, pues, desde el gobierno de Sixto Durán Ballén. Banco Continental. ¿Te acuerdas? Banco Continental, cuando el señor Dajic, que ahora anda de opinador también, manejaba la economía del Ecuador. Era el vicepresidente con el poder económico real. Y ahí relajaron los controles al sistema financiero. Los relajaron, flexibilizaron los controles al sistema financiero y terminamos donde terminamos. Y en el gobierno de Sixto Durán Ballén, en la Junta Monetaria presidida por Ana Lucía Armijos, se diseñó el primer salvataje bancario al Banco Continental. Claro. Por gusto. O porque ya empezábamos a entrar en una crisis del sistema bancario que no tenía ya controles, que se estaban prestando la plata a sí mismo y que le cobraban tasas de interés muy fuertes a los verdaderos empresarios que estaban poniendo capital y que tenían necesidad de financiamiento para sacar adelante un proyecto económico, en fin, toda esa lógica. Entonces, no, pues ahora estamos en otro momento queriendo desbaratar las cosas, devolver dinero a las grandes fortunas y bueno, no es una coincidencia, penoso tener que decirlo. ¿Cuál es la matriz política del presidente? El sistema financiero. Claro. De eso conoce mucho. Ahí en ese escenario están algunos de sus compromisos, fuertes compromisos. El presidente actual fue también parte de la Junta Monetaria del gobierno de Sixto Durán Ballén. Conoce muchísimo de eso y también uno de los abogados defensores de los Isaías está estrechamente vinculado a la presidencia de la República. En fin, hay muchas cosas que analizar. No conozco el caso específico de la situación en la que los Isaías entregaron el Filambanco, pero necesitaron, ¿cómo le llamaban los créditos que daba el Estado ¿vinculados? En ese momento para... No, eran unos créditos que le daba el Estado para que el banco pueda responder a las exigencias de los cuentas correntistas, porque cuando los bancos juegan, ¿no?, con que reciben depósitos, con esos depósitos los colocan, ellos ganan un margen, pero la clave está en que no todos los que te han depositado dinero retiren ese dinero en el mismo momento. Entonces los bancos tienen que vender mucha confianza para que no coincida que todos en un momento dado vamos al banco y queremos que nos devuelvan nuestra plata. Claro. Quebramos al banco. Y ahí venía el Estado, era el que ponía la plata.
Claro, entonces cuando la gente empieza a sospechar de que algo está podrido en Dinamarca, como decía Shakespeare, entonces se fregó la cosa, porque se produce lo que no tiene que producirse. Vamos todos a retirar en el mismo momento la plata del banco y el Estado tiene que concurrir para respaldar y que el banco pueda responder. En la crisis del finales con Maguad, ¿no? Claro. Eso pasó y el Estado tuvo que poner muchísimo dinero para hacer menos dramático el problema de el ciudadano, cuenta correntista, cuenta ahorrista, que tenía ahí su plata y no todos, pero muchísimos la necesitaban de urgencia, porque había problemas de salud, de educación, muchos problemas hubo. Y ahora nos vienen a decir que no, que todo estaba en orden, que el banco estaba saneado. Y entonces, ¿por qué aquí necesitó esos No, pues créditos? el Ecuador el Ecuador De contingencia, creo que los llamaron. el Ecuador, para algunos el Ecuador existe desde la época de Correa. Antes era un paraíso. Ah, sí, todo lo teníamos. Carretera teníamos, sí teníamos carreteras, teníamos energía eléctrica, sí, sí teníamos. Teníamos escuelas, sí, sí teníamos universidades, todo teníamos. Pero ¿cómo estaba todo eso? ¿Qué registro Claro. civil teníamos? Eran muchas veces ¿Qué? instituciones públicas, daba hasta no sé qué entrar. Yo recuerdo el Ministerio de Trabajo que daba en la Avenida Olmedo, acá en Guayaquil. Era un edificio viejo y ahí eran unas oficinas que no parecían oficinas. Ese era el Ministerio de Trabajo. O sea, Y la no, trampa era, Jaime, la trampa era que lo público daba pena, era sórdido, oscuro, sucio, mal tenido, pésimo servicio, párate donde puedas. Acá en Quito el registro civil era un terreno y afuera, soportando sol, que en Quito a veces al mediodía el sol parece un microondas, te derrites con el sol canicular de Quito. Ahí párate y aguanta horas hasta que te cansas y hasta caes en la tentación de decirle a un tramitador, oiga, tome, le doy unos dolaritos, pero sáqueme usted la cédula, no sea maldito. Esto así era era. el Ecuador que Y acá en teníamos. Guayaquil era igual. Bajábamos del bus para sacar la cédula, bajabas del bus y estaba el tramitador allí. Decían, no hay especie para la cédula. No, pero yo se la saco igual, pues. Pero tenías que pagar en ese Claro, tiempo $50. hermano, mientras así era lo público, ¿cómo era lo privado? Sobre todo la banca, por ejemplo. Eran palacios de Claro. mármoles, pulitos, bellos, bien tenidos. Entonces, la trampa era que te hacían contrastar todos los días entre lo privado, que era bonito, y lo público, que era un desastre. Cuando llega un proyecto, que puede ser que cometió muchos errores, que tendríamos que debatirlos, en ese mismo programa que te mencioné, Rafael Correa, que me pareció un avance, reconocía que sí, que cometió errores y uno de los errores, él decía, no lo volveré a hacer, no lo volvería a hacer, era potencial, era una contingencia. Eh, Chuta, no, el haber trabajado 16 horas al día, el no haber reconocido fines de semana, haber sometido a ese ritmo a mis colaboradores fue un error, fue un error. No lo volvería a hacer porque no hay derecho de someter a eso a las personas, Javier, quitarle la... Marcelo Guzmán dice, nos hace el comentario en YouTube, que eran créditos de estabilización. Exacto, gracias a Marcelo. Sí, eso, exacto, eran créditos y qué vergüenza, ¿no? Tenemos, pero está bien, esa es la dinámica de estos medios, Claro, nos como el ayudan, tuyo, ¿no? nos Claro, la ayudan. gente se vuelve un soporte grandioso y te ayudan porque te creen. Porque si no te creen y no te respetan, dicen, ay, que se joda, Jaime. Claro, Que claro. quede, y que Lazo también quede como un tarado, irresponsable, que no tiene toda la información necesaria, pero si te ayudan, nos ayudan, es porque aprecian y respetan. Lo que no quiere decir que también habrá gente que te odia, ¿no? Por Nos supuesto. odia, ¿no? Que no comparten con Pero nosotros. es así, y no hay que alarmarse, no hay que alarmarse por eso. Pero bueno, volvemos, es que nos han, mira, no nos han votado 30 años atrás. Yo digo que nos han votado
nos han vuelto al año 81. Muere Roldós, sube al poder Hurtado. Hurtado ya tenía Cordes, creo. Y Diego Ordóñez es de Cordes. ¿Cierto? Así que hemos vuelto a Diego Ordóñez, año 81. Tiene sus años ya Ordóñez, ¿no? No sé cuántos tenga, pero tiene sus años en la política. Sí, tiene sus años en la política. Nos han llevado atrás un montón de años, con las taras de ese montón de años, con ese Ecuador desbaratado muchas veces, y es increíble que haya gente que diga, estábamos mejor, vivíamos en paz, hasta que llegó Correa y agitó a todo el mundo. Vino a dañar todo, para algunos. Vino a dañar todo, y estos pobres cholos feos empezaron a exigir cosas. Javier, cuando yo escucho a veces a muchas personas que dicen que la culpa es de Correa, de toda la inseguridad que está viviendo el país, y nos quieren hacer creer que el pueblo ecuatoriano es ingenuo, dicen que él pactó con las mafias, por eso que en el gobierno de Correa no había tanta violencia e inseguridad, ¿no? Pero ¿hasta dónde la gente, no? ¿Cómo trata de alterar o cambiar, no sé, hacerle creer a la gente que Correa fue el que destrozó el país? Pero por lo menos en aquella época que estuvo Correa, los servicios públicos funcionaban. La policía tenía que rendir cuentas. En cada barrio había un trabajo del Ministerio del Interior. Había mucho más seguridad que ahora, no un poco, muchísimo más. Pero toda esta gente que a veces hay gente que escucha el relato de sus jefes o de otras personas y le creen, ¿no? Y le creen a esas personas. Y quieren también ir con el mismo relato a otros. A decir que todo lo que está pidiendo el país es la culpa de Correa. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pero yo creo que hay gente que se está sacando la venda de los ojos. Como en las cavernas, ¿no? Como en las cavernas de Platón, ¿no? Tenemos que luchar para eso, ¿no? Para que la gente no vea sombras, sino que vea las cosas en sí misma. Pero es que, Jaime, ¿te acuerdas? Tal vez es muy grosero, ¿no? La estupidez que dijo Lenín Moreno. Se lo dijo, creo que a un periodista de CNN, y enseñó la foto. Era muy cínico Moreno, ¿no? Sí. Por eso dijo muchas estupideces, ¿no? Por su cinismo, ¿no? Le enseñó la foto del puente que no iba a ningún lado, sino solo para facilitar las cosas al narcotráfico. ¿Te acuerdas? Y en una reunión de esos gabinetes binacionales, que Ecuador los tenía, yo no sé si los tiene ya, no creo, pero que Correa los puso en marcha con el acuerdo con los presidentes de Colombia y de Perú, esos gabinetes binacionales para coordinar acciones entre los países vecinos. Bueno, Moreno sostuvo algunos de esos gabinetes binacionales y con mucho orgullo luego, porque nos comprometíamos, esta parte tienes que hacerla tú, Colombia, y esta parte tenemos que hacerla nosotros, Ecuador. Y después la misma foto que le había enseñado al periodista para que denunciara Correa de sus vínculos con el narcotráfico, la utilizó para jactarse ante el presidente de Colombia que Ecuador había cumplido su parte. Que aquí estaba el compromiso ecuatoriano. Y fue la inauguración, cumplido, pues, después del puente. Claro. De la obra que no había terminado Colombia. Hemos asistido a eso. No solo tú y yo, Jaime, que nos pueden tildar de correístas, ¿no? Yo digo siempre, si demuestran que el correísmo robó 70.000 millones de dólares, como han venido diciendo, yo no soy correísta, hermano. Yo no soy correísta porque no soy parte de esa corrupción. Pero no lo han demostrado nada. Si me dicen que el correísmo es gran inversión social para sacar a la gente de la pobreza, la mayor cantidad posible, soy correísta. Entonces, si a ti y a mí nos tildan de correísta, porque asistimos a estas brutales simplezas, ¿no? Sandeces, y los medios tradicionales no dicen nada,
Entonces sí, pues tenemos que seguir en una política editorial que haga reflexionar sobre estas cosas que ni tú ni yo nos hemos inventado, que han pasado en la sociedad ecuatoriana. ¿Qué pasa con esa fiscal? ¿No dijo hace algunos meses que tenía datos que darnos a propósito de los INA Papers? Nunca nos dio, porque seguramente se le chispoteó o seguramente la llamaron y le dijeron, ¿qué te pasa? ¿Que vas a soltar datos de INA Papers? Dijiste el otro día, ¿que estás loca? ¿Acaso te hemos puesto para eso? Te hemos puesto para otras cosas. Tú eres una gran pantalla, bien gris, bien oscura, para que se oculten cosas, no para que se desvelen cosas. Entonces asistimos a todo eso y no pasa nada, no pasa nada. Tenemos que conformarnos con ese relato. Alfonso Espinosa de los Monteros dice, la gente tiene derecho a pensar, la gente tiene derecho a que se le informe, ¿sí? Yo estoy de acuerdo con eso, pero le estás dando tú los instrumentos o elementos distintos, nuevos, para que amplíe su horizonte de pensamientos, o estás repitiendo sandeces, o sea, simplezas. ¿Cuántos años repitiendo esas simplezas? ¿O estás contribuyendo a la caverna a través de tu política de comunicación? En eso estamos, Jaime, en eso estamos, y cada vez es más urgente. Así empezamos. Yo no es que le pongo punto final a esta conversación, la pones tú. Pero como somos somos amigos, siempre será grato. Tenemos que ir, Jaime, el exhorto es, no soy el dueño de la idea, te lo prometo, no lo soy. Tenemos que seguir caminando a ver si encontramos el mecanismo que nos permita juntarnos cuando tenemos que juntarnos. Por ejemplo, el caso de María Belén Bernal Otavalo. ¿Por qué no hacer emisiones que pueden nacer desde Ecuador en directo y que Colectivo se suma? Y que, hablando claro con Nelson Salazar se suma, Radio La Calle se suma, Radio Pichincha Universal se suma, Libertadores TV se suma, puchica, se me van quedando otros nombres, ¿no? De estos esfuerzos, y en determinados momentos por ahora nos podemos juntar y tener una página común, que le facilitamos tu programa, el de acá, el de más allá, a las audiencias, y se multiplican nuestras audiencias, no para vender más publicidad solamente. Sí se necesita tener algún soporte económico, porque si no, ¿cómo sigues reproduciéndote, no? Pero no es para convocar a las agencias de publicidad y decir, miren las audiencias que tenemos, pongan publicidad, pónganos aquí publicidad de estas grandes transnacionales. No es ese el objetivo. Javier, por favor, esta pregunta se me iba escapando. ¿Cuál es? Y que sea en un minuto. ¿Cómo ves tú la posición del ex ministro Patricio Carrillo, que cuando el presidente, antes de que el presidente de la República lo saque del cargo, se disparó contra la posta y les dijo que reciben dinero sucio, de pautas? Hermano, tú en la víspera tú disparas todo. Ya pero algo sabe, algo quiso decir. El mensaje fue incompleto. Probable. Mira, que no se recién, yo no lo conozco personalmente a Vivanco de la Posta. A Quique Vivanco sí lo conozco personalmente. ¿Cómo se llama el de la Posta? Es apellido Vivanco, primo hermano de Quique Vivanco. Sí. Pero el que más confrontación tuvo en los últimos días fue Boscán. Y no lo conozco a Anderson Boscán. Y la verdad es que no lo sigo. Ojalá que no se resienta, ¿no? Porque no todo el mundo tiene que seguirlo. Pero yo no lo sigo, no lo he seguido. Pero el programa en donde desveló las contradicciones que tenía el discurso de Carrillo, y que estaba claro que quien la alimentó de los datos era otro general probablemente, ¿no?
como consecuencia de pugnas internas que existen dentro de esos ámbitos de poder, ¿no? A Boscan lo buscaron y a Boscan le entregaron esa información, porque tenía con lujo de detalles, por ejemplo, ese papel en donde un general lo pedía a... se me fue el nombre del asesino, a Cáceres. A Cáceres, para una misión, y la misión era para jugar un partido de fútbol, ¿no? Para eso lo buscaba. Y después se pegaron el asado y después se pegaron los tragos y ahí, eso era en la víspera, el sábado. Claro. ¿Quién te da esa información, hermano? ¿Quién te la da a ti? ¿Cómo te llega a ti esa información? Si no de adentro. Por supuesto. Por las contradicciones de poder internas, por las prebendas que recibes cuando llegas a los niveles más altos en esas instituciones. Tú tienes prebendas, ¿y por qué yo no tengo? ¿Por qué solo tú has de tener? Yo también quiero, pero tú no me dejas. Entonces te voy a bajar. Ahí hay bronca. Ahí hay unas broncas internas, pero ya Carrillo olía a caído. Ya olía a caído, porque Vera lo felicitaba por frentear el caso. Pero frentear el caso también lo aniquiló, porque empezaron a aparecer flagrantes contradicciones. No nos comimos el cuento de que el cadáver de María Belén Bernal Otavalo lo encontraron donde lo encontraron. Parece que ahí lo depositaron. Empezamos a especular eso, ¿no? Y entonces algo no encajó en el relato y empezó Carrillo a hundirse. Y era imposible sostenerlo. Ahora, el gobierno ha hecho un gran sacrificio prescindiendo de Carrillo, ¿no? Porque Carrillo, yo esa declaración no se la he escuchado, yo no sé si tú la habrás escuchado, Jaime. Dicen que dijo, a mí no me pone María Paula Romo, a mí me pone la embajada de los Estados Unidos en este puesto, ¿no? Y entonces si era un hombre de la embajada, mira tú, del eso fue personal público. Yo no lo escuché, perdóname, yo no lo escuché, pero ahora tú me lo confirmas. Pero entonces era un hombre de la embajada. Y este proyecto de poder tan cercano a los Estados Unidos ha debido prescindir de un hombre de la embajada, ¿no? Y eso seguramente tiene un alto costo, aunque han de tener muchos personajes de la embajada. Eso es como en el fútbol. Sale lesionado el uno y puedes poner a otro, ¿no? Que haga el mismo oficio del lesionado que ha tenido que salir. Javier, hermano, quiero agradecerte por habernos dado parte de tu tiempo para conversar. Esta conversación ha sido interesante. Ojalá que la podamos repetir por lo menos una vez al mes. No, es que ahora el siguiente paso, y ya lo hemos acordado, Jaime, ¿no? Es vernos en Guayaquil. Sí. Pienso ir a Guayaquil y pienso charlar contigo, con otros compañeros, compañeras, y poquito a poco, porque claro, no tenemos un gran capital, yo no puedo decir, no podemos, tú tampoco puedes decir, alquilemos un salón, paguemos pasajes y ya de una vez por todas reunámonos todos y empecemos a hablar. Este primer pasito, ¿cuándo nos vamos a juntar, Jaime? ¿Cuándo vamos a hacer pilas y por lo menos nos agregamos en circunstancias muy especiales? Y cuando tú tengas tu noticiero, las otras plataformas lo reproducimos. Ahí mismo, sí. Ahí mismo, porque nos juntamos a ti, y si Colectivos tiene un noticiero, tú te juntas a ese noticiero, el que lo tenga. Simplemente tenemos que coordinar. Ya nos llamamos, coordinamos y decimos, yo voy a tener esto, y todos decimos, oye, es valiosísimo lo que tú tienes. ¡Boom! Nos juntamos y multiplicamos nuestras audiencias. Me parece perfecto. Hay que seguir puede pasar. Dándole forma a esta idea, que todavía falta algunas cosas, seguirnos reuniendo, exacto, mi estimado Javier, para concretarlo, ¿no? Muchas gracias, Javier. No, a ti. Y yo siento de verdad, como consecuencia de este esfuerzo que estamos intentando poner en marcha, te siento de verdad un compañero. Igualmente. Me siento confiado, ¿no? Porque hay unas relaciones fraternas, no cómplices. Fraterna viene de hermano. Entonces no hay que hacerse trampas, no hay que ponerse zancadillas. No estamos compitiendo en ese sentido, ¿no?
Entonces, es cómodo, es cómodo. Algunos dirán, chicas, qué cómplices que son entre ellos, ¿no? Sí, vamos a ser cómplices. Vamos a recibir crítica igual. Sí, vamos a ser cómplices en un objetivo común, un relato para que la gente pueda ver, oír, sentir otros relatos, ¿no? Javier, un abrazo. Igualmente, Jaime, muchas gracias. Ya nos veremos pronto allá en la costa. Te espero acá en Guayaquil. Sí, chao, señor. Javier. Suerte. Chao, hermano. Javier Lazo, comunicador social y también analista político aquí en este espacio. Ha sido una entrevista interesante, hemos conversado de todo, temas de coyuntura política.